pero sabemos que cada día está más cerca. ¿Me creen esto? Cuando menos ayer estaba un día más lejos, hoy ya está un día más cerca, ¿no? Pues así sucede. Y si tienes 20 años, pues estás 20 años más cerca de la segunda venida del Señor. Y si tienes 80, pues 80 años, ¿no? ¿Me creen? Bueno, ok, vamos a orar. Dios, estamos aquí en esta hora delante de ti. El anhelo de nuestro corazón, Señor, es que tu nombre sea exaltado, que tú seas glorificado, Señor, y que tu presencia en medio de nosotros, oh Dios, pueda darnos de lo que tú tienes para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo pueda hacer en cada uno de los que aquí estamos la obra que tú deseas. Que la palabra que envías no regrese vacía, Señor, sino que produzca en nosotros todo aquello que esté en tu corazón. Hoy, Señor, nosotros venimos con expectativa. Deseamos recibir de ti. Te hemos ministrado con un corazón sincero, con un gozo por permitirnos ese privilegio, pero también deseamos, ministranos, oh Dios, cámbianos, transfórmanos, haz con nosotros lo que está en tu corazón, porque nosotros queremos ser ese material en tus manos dúctil, moldeable, sensible, que haga y cumpla tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo. Exáltate, glorifícate en medio de nosotros y que la palabra que tú envías cause el efecto y la transformación que tú quieres. En el nombre de Jesús, precioso Dios. Amén. Amén. Bueno, en el segundo libro de Crónicas, si ustedes ven, el tema es el rey Asa. Son varios capítulos, aunque en realidad creo que vamos a leer nada más el capítulo 15, unos pedacitos del capítulo 15. A lo mejor estoy diciéndoles algunas citas, casi todo va a ser ahí en Crónicas. Voy a tocar un poquito del primer libro y un poquito de Juan, pero la mayoría va a ser ahí. Y estamos hablando de la historia de los reyes de Israel. Si ustedes se acuerdan, después de Salomón se levanta Roboam, y Roboam impone al pueblo una gravamen tremendo. Él exige al pueblo, oprime al pueblo, y por esa causa el pueblo acaba por dividirse. Se divide. 10 tribus y media se van por un lado y 1 y media se queda en otro, y se forman 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte se levantaron 19 reyes, y de esos 19 reyes, ¿qué creen? Ninguno fue bueno delante de Dios. Todos fueron reyes malos. Bueno, en el reino del sur se levantaron 20 reyes, y de esos 20 reyes 10 caminaron más o menos bien delante de Dios, pero hubo 5 que se destacaron. Y si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de esto los miércoles. Hablamos de esos 5 reyes y del avivamiento que en su época cada uno provocó. Y hoy voy a volver a empezar con ellos, los reyes que fueron, y no con ellos, voy a tocar nada más a Asa realmente.
¿sí? Los reyes que fueron, provocaron paréntesis de avivamiento en Judá, fueron 5. Asa fue el primero, después fue Josafat, después Joás, después Ezequías y después Josías. Esos fueron los 5 reyes que provocaron avivamiento, y cada uno hizo cosas específicas en ello. Hoy yo quiero que veamos un poquito acerca de Asa. En el capítulo 14, la historia de Asa está en Crónicas del 14 al 16, ¿sí? Del 14 al 16. Si ustedes quieren leerlo en su casa, yo creo que pueden sacar un provecho muy grande de esto. Pero nosotros podemos ver algo importante. En el capítulo 14 está el inicio del reinado de Asa, y en este comienzo de Asa, lo que encontramos es que Asa tenía una vida privada con Dios, un tiempo específico de buscar a Dios, de acercarse a Dios, de estar en su presencia. Si ustedes lo quieren leer, dice en el capítulo 14 que durmió Abías y fue sepultado en la ciudad de David con sus padres, y reinó en su lugar Asa. Y dice que en ese tiempo hubo sosiego en el país. Normalmente cuando un rey buscaba a Dios, había paz en el reino. Esto era una señal importante de que los reyes estaban buscando a Dios. Dice el versículo 2: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Y ahí está diciendo, estaba con una comunión con Dios. El versículo 7 es importante. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquemos de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edifiquemos pues, y fueron prosperados. Y aquí está, estos versículos nos hablan de la intimidad que Asa tenía con Dios y de la dependencia de Asa de Dios, de que no estaba haciendo las cosas nada más porque sí, sino estaba él buscando a Dios. Y es tremendo. Si ustedes ven un poquito más adelante, dice que de repente salió contra ellos Sera, el etíope. Y este Sera, el etíope, se levantó con un ejército de 1,000,000 de personas. Yo no sé lo que ustedes creen que es 1,000,000 de personas, pero quiero decirles que la conurbación de Boca del Río con Medellín y con Veracruz, no hay 1,000,000 de personas. ¿Se imaginan un ejército? Casi lo doble de lo que tiene Veracruz, Boca del Río y Medellín. Bueno, si se ponen las peloteras con los carros a las horas pico aquí, ¿cómo sería eso, no? 1,000,000 marchando juntos. ¡Wow! La tierra se ha de haber movido, ¿no? Pero se les levantó 1,000,000 y él no tenía un poquito más de la mitad del 1,000,000. Pero ¿saben qué hizo? Buscó al Señor. Buscó al Señor, se puso delante del Señor, mostró un celo por Dios y por sus hechos. Él dice que había quitado los lugares altos, él depuso a su madre, ordenó a Judá que cumpliera la ley. Y fue un tiempo de regocijo. Después de que habían vencido a este ejército tan tumultuoso, tan grande, a Sera, a los etíopes, hicieron una fiesta y hubo un regocijo grande. Ellos habían estado buscando a Dios y Dios se había manifestado a favor de ellos. Esto es impresionante, ¿no? ¿Cuántos les gusta que Dios se manifieste a su favor? Amén, ¿verdad? ¡Wow!
es lo máximo. ¿Qué importa cuál sea el enemigo y qué cosa se levante? No importa la situación que haya. Cuando Dios me está respaldando y va delante de mí, ¿qué me importa lo que pase? Y así estaba Asa. Él muy gozoso, venía de haber recogido el botín, de llevarse el botín del ejército. Yo no sé si ustedes se imaginan lo que son 1,000,000 de carteras llenas. ¿Sí? Era día de pago el día que los vencieron. Pero no sé si se imaginan. O sea, en las guerras esa era la cosa. El que vencía se llevaba todo lo del vencido. ¿Sí? De repente no tenían caballos, ya tenían todos los caballos que habían traído aquellos, tenían todos los carros que habían traído ellos, traían todas las lanzas, todos los escudos, todos los arcos. Entonces, híjole, ha de haber sido un relajo cargar con todo eso. Pero entonces venían todos gozosos y todos felices. Y de repente en el capítulo 15 el Señor levanta en ese tiempo de regocijo y de fiesta a un profeta llamado Azarías. Y les deja claro que hay algo muy importante para sus vidas, que podía hacer la diferencia de las cosas. Y esto también es muy, muy importante para cada uno de nosotros. En los primeros 3 versículos del capítulo 15, nosotros podemos encontrar unas cualidades que Dios demanda para que se pueda permanecer bajo la gloria o el avivamiento de Dios, porque sin duda alguna era un avivamiento. Y digo mantenerse porque si ustedes leen estos capítulos que yo les nombré, al final del reinado de Asa, él no permaneció. Al final del reinado de Asa, careció de una vida avivada y de una vida de intimidad con Dios. Y por eso les he dicho, y yo me acuerdo que en esa ocasión que estábamos hablando de Asa, les dije, no importa cómo comienzas, sino el chiste es cómo terminas. ¿Sí? Empezó muy bien, empezó quitando y haciendo y deponiendo a la madre y haciendo un montón de cosas, pero al final no permaneció al final de sus días. Y vamos a ver lo que estos versículos dicen. Dice el primero: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá, Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscares será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Pero aquí vamos a ver tres ingredientes que son importantes. Fíjense, el versículo 3 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Vean Isaías capítulo 1. En Isaías capítulo 1, y no se los nombré al principio, que le iba a decir, pero pues creo que tenemos que ver algo ahí. Dice, nada más para que vean la condición del pueblo. Dice el versículo 2: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enredada ramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fueras y semejantes a Gomorra. Wow. O sea, nada más por la misericordia del Señor no se acabó como Sodoma y Gomorra, porque dejó un remanente ahí, pero el pueblo andaba, ¿cómo dice que andaba? ¿No? Wow, habían empezado ellos a buscar al Señor. Si comenzaron bien, todos hicieron bien, pero ¿qué pasó? Como que aquí faltaba la instrucción. Yo no sé si entienden la bondad de Dios, pero es impresionante. En tiempos buenos, en tiempos de regocijo, en tiempos de victoria, en tiempos en que vieron la manifestación de Dios y la gloria de Dios, pues vencieron a un ejército numerosísimo, con un ejército mucho más pequeño, y tomaron un botín grande y hicieron grandes cosas. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo, cuando vienen de la victoria, sale el profeta y les dice: tengan cuidado. Si buscan a Dios, lo van a encontrar, ¿no? Pero si lo dejan, los va a dejar, ¿sí? Si ustedes están con Él, Él estará con ustedes. Y les hace una advertencia. Fíjense, no es el chiste que el rey les diga que busquen a Dios, es el chiste que haya enseñanza, que haya guía, que haya dirección, que haya ejemplo. Y ustedes en el pueblo no han tenido por mucho tiempo sacerdotes que enseñen, y han estado sin ley, dice el versículo 4. Han estado sin un verdadero Dios. O sea, tienen relación con Dios, pero no lo ven como esa verdad a la cual tiene la mayor importancia y se debe respetar y hacer todo lo que ella quiera. ¿No? Esto es lo que estaba sucediendo. Es tremendo. Lo que Asa le estaba diciendo, más bien lo que Azarías le estaba diciendo a Asa, es: ponles gente que les enseñe, que les instruya en la ley, que se levante como en el principio, como en el deseo original de Dios, que quería que en cada familia el padre de familia fuera un sacerdote que llevara a sus hijos a la presencia de Dios, y hiciera que la presencia de Dios bajara a su familia. Esto es lo que estaba diciéndole Azarías a Asa. ¿Sí me entienden? Si ustedes ven, hemos estado hablando de esto. Qué importante es, si va a venir un avivamiento a nuestra nación, si estamos participando del mover de Dios que está haciendo en esta nación. No es solamente por la unidad de la gente, sino es porque en cada hogar se levante un sacerdote.
alguien que esté llevando la presencia de Dios y a la presencia de Dios. Y esto es lo que estaba diciéndole Azarías a Asa. ¿Qué es lo que pasó? Sí, si ustedes ven, y dice el versículo 4 del capítulo 14, y mandó a Judá que buscaran a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Les dijo, háganlo. Pero ¿saben qué le faltó? La acción. Voy a ponerles que les enseñen. Voy a ponerles que les enseñen. Wow. No sé si me están agarrando la onda. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Qué creen que Dios quiere? ¿Qué creen? ¿No saben qué quiere Dios? Que les enseñen. Que les enseñen. No basta con que le digas a tu hijo, ponte a leer la Biblia, ponte a orar. Tienes que enseñarle, te tienes que sentar con él y le abres la Biblia y vamos a leer y mira, esto quiere decir esto y esto es esto y esto es esto y vente, vamos a orar. A veces es increíble. Hemos sabido de niños que ellos solitos están buscando a Dios. Se para el padre para ir al baño y se tropieza con la niña que está postrada orando. Le decía a mi nieto a su papá, llega el papá cansado de trabajar, trabaja como negro, está blanquito, bueno, no está tan blanquito, y más que lo ha dorado el sol, pero llega y se sentó y prendió la televisión y llega mi nieto y le dice, papá, pero ¿cómo puedes estar viendo la televisión si pudiéramos estar estudiando la Biblia? ¡Pum! La apagó. Sí, pero no sé si me explico. Qué tremendo. Buscar e instruir en la ley, buscar la ley, instruir en la ley, en los principios de Dios. Dios le hace una reprensión fuerte. Ahí en Isaías vemos todas esas características de cómo estaba el pueblo, la ruina espiritual que había. Y les hace una reprensión. Si ustedes pueden ver la historia, en el siglo XVI hubo un gran avivamiento, fue el avivamiento de Martín Lutero. Pero ¿saben cuál era la característica de este reformador? Tenían hambre por la palabra. Empezó a leer la palabra y encontró que era malo los ídolos, que era esto y que el otro, y entonces puso él sus reformas y empezó a ver que la Biblia la pudieran leer todos y que todos tuvieran hambre por la palabra. Y esto es algo que no estaba pasando en Israel. Si ustedes ven en el siglo XVIII con John Wesley, fue lo mismo. Estaban centrados en la devoción por la palabra de Dios. Wesley decía que una persona que se convertía a Dios necesitaba un proceso de crecimiento, que él no le bastaba la gracia de Dios, sino que necesitaba conocer la gracia de Dios. No sé si me notan la diferencia. ¿Cuántos de ustedes han enseñado y le están enseñando a sus hijos lo que Jesucristo hizo por ellos, lo que pagó? ¿Cuántos les hablan de la cruz y lo que hizo en la cruz del Calvario? Que no conozcan a Dios por lo que da, sino por lo que ha hecho. Que amen a Dios.
Si alguien ama a Dios, no importa qué tiempos pasen, no importa qué dificultades vengan, estarán agarrados de Dios y perseverarán en Dios. Pero cuando nada más ven lo que Dios hace, lo toman, lo disfrutan y se van. Ahí tienen los leprosos. ¿Recibieron o no recibieron? ¿Fue un milagro de Dios o no fue un milagro de Dios? ¿Cuántos regresaron? 1 de 10. ¿Y los otros qué hicieron? A darle vuelo a la hilacha. Ya no tenían que andar gritando leproso, leproso. No, no podían hacer lo que se les pegaba la gana. Pero aquí, de veras, algo que es importante. ¿Saben cómo se le llama al proceso el crecimiento de la gracia en el conocimiento de las cosas de Dios? Es un nombre sencillo: discipulado. Pero ¿cuántos les gusta el discipulado? ¿Cuántos están dispuestos a ser discipulados? Miren, yo estoy agradecido con Dios. A mí me encanta. Las reuniones de los miércoles me encantan. Están casi igual, o si no es que ya están igual que esta reunión. Y los miércoles es más enseñanza, más estudio. Y están viniendo a aprender. Pero las células son fundamentales. Ahí se enseña principios tremendos. Y en una forma sencilla, en una forma de convivencia tremenda. Los tiempos que tenemos con los líderes están ricos y se les enseña, pero tenemos que hacerlo para todos. Ahora, el chiste es no que nada más lo tengan ustedes. Si ustedes no lo transmiten a sus hijos, no va a pasar nada. Va a ser un avivamiento de un tiempecito y se va a caer. Pero si preparan a sus generaciones, muchas veces lo que la iglesia necesita, que es esa enseñanza, que tengan hambre por la instrucción bíblica, es lo que más se desprecia. No sé si me entienden por qué nos frustramos el viernes, porque queríamos darles una enseñanza que era importante y no vinieron. Entonces, híjole, como que dice uno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No debe ser, ¿no? Sí se puede venir religiosamente miércoles y domingos, pero el chiste no es ese. El chiste es invertir en la palabra de Dios. El chiste es tener una comunión con Dios. Si se acuerdan, Oseas decía que el pueblo perecía, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uno de los problemas grandes que había en nuestra nación era el abuso de las autoridades, porque agarraban a gente que no sabía ni los derechos que tenía y les hacían cosas tremendas. Se aprovechaban de ellos, ¿no? ¿O no? Pero ¿qué ha pasado? De repente ya como que no es tan fácil que yo me deje, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conozco. Es impresionante. Fíjate, hay uno de los principios del declive de Asa, y al final vamos a ver la diferencia. Pero Asa hace una gran fiesta, ganó a un ejército tremendo y se regocijó y hizo, pero hizo algo. Hizo un sacrificio. ¿Se acuerdan de este sacrificio? Si lo leemos, vamos a leerlo para que... Dice en el versículo 9 del capítulo 15: después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos
los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con ellos. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová, fíjense, esta es la palabra tremenda, del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. Esto está tremendo. ¿De quién sacrificaron? Del botín de los etíopes. ¿A quiénes les cuesta trabajo dar? Mejor no levanten la mano. Pero piénsalo bien. ¿Te cuesta trabajo dar lo que no es tuyo? No, ¿verdad? Ni sudaste por él, no es mío. Oye, ¿me puedes dar eso? Pues llévatelo. ¿Sí me explico? Como que el compromiso era ligero. No estoy dando lo que me cuesta. No estoy dando lo mío. Estoy entregando lo que no me cuesta. Qué tremendo, ¿no? Y bueno, él hizo esto. Y por falta de instrucción en la ley, por falta de instrucción, hicieron un pacto, un juramento de santidad y de búsqueda de Dios, pero ligero. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Venían entusiasmados. Oye, ¿tú crees que no te vas a entusiasmar si yo peleo con Paco y le pego y lo tumbo? Me voy a poner a brincar de gozo, ¿no? Chico monote. ¿No? Pues así les pasó a ellos. Un ejército chiquito tumbó un ejercitote grandote. Y venían alocados, venían felices. Y entonces de lengua me como un taco. Te digo lo que quieras. Sí, te voy a buscar, te voy a servir. Ya me quedé sordo, digo, mudo. Y sordo por lo que están diciendo por acá. Bueno, qué tremendo, ¿no? El moverse por emociones es fácil. Pero mira, y el chiste es que cuando tú tomas una decisión, esa decisión sea confirmada cada día. ¿Verdad? Las decisiones tienen que ser constantes. Cuando no son constantes, por ejemplo, decidieron casarse y de repente decidieron que ya no aman a la mujer con que se casaron. ¿Qué les faltó? Una certeza de la decisión que tomaron y una decisión
constante. Ellos le prometieron y dijeron: vamos a buscar y vamos a hacer, y decidieron hacer un compromiso, pero fue emocional. ¿Por qué digo que fue emocional? Porque no se convirtió en una forma de vida. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decirte? Lo que yo quisiera que te llevaras en tu corazón es que necesitamos hacer una decisión para agradar a Dios de tal manera que se convierta en mi forma de vida. Mi forma de vida. David declaró algo que era importantísimo. Dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la afirmación fue: con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Habacuc, gracias. Habacuc dijo: he oído tu palabra y temí. Tu palabra la tomé y la metí aquí y con temor hice lo que tú me pediste. Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y me las comí. Me comí el rollo, decía, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Dice que eso que se había comido le obligaba a actuar conforme a lo que Dios le mandaba que hiciera. Y esto es lo que nos hace falta, que tengamos esa palabra tan metida, que esa misma palabra nos constriña y nos haga que hagamos y vivamos los principios de Dios. Que cambiemos en todo lo que sea necesario. Y pues esto nos lleva a la segunda cosa que era importante. Ahí en el capítulo 15, el versículo 2. Dice: y si le buscareis, seré hallado de vosotros. Y si me buscareis, seré hallado de vosotros. Y aquí está hablando acerca de la búsqueda de su rostro, de la búsqueda de su presencia. Para andar tras la presencia de Dios, algo que se necesita es amar la palabra y deleitarse en ella. Si una persona no ama la palabra y se deleita en la palabra, va a ser muy difícil que quiera estar orando, va a ser muy difícil que quiera buscar la presencia de Dios y estar delante de Él constantemente. Si no hay una base escritural, si no hay una base devocional, vas a desarrollar nada más una vida emocional. Vas a ir por impulsos. Te emocionas y cumples algo y después vas para abajo. Otra vez te vuelves a emocionar y otro poquito para arriba y después, y vas así, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ese fue el caso de Asa. Y les reafirmo, no basta conocer qué hace, sino lo que tenemos que conocer es quién es. Tenemos que conocer quién es. Y vamos a conocerlo teniendo intimidad con Él, buscando su presencia, a base de escudriñar la palabra, de tener tiempos de comunión con Él, de oración. Cuando tú experimentas un verdadero celo, un verdadero amor por Dios,
Pero aquí mira, pasaron 35 años desde que Azarías le salió al encuentro a Asa y le advirtió lo que tenía que hacer. Y en esos 35 años se fue separando de la instrucción y de la búsqueda de Dios. Y los resultados al final de su reinado fueron frustrantes. Si ustedes se van y empiezan a ver un poquito el capítulo 16, van a ver los resultados frustrantes de Asa. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy queriendo comunicarte? Mira, es padre ver a tu hijo cantar, es padre verlo danzar, verlo levantar las manos, pero ¿sabes qué es más padre? Cuando se mete a orar en lo privado, cuando empieza a leer la Biblia, cuando empieza a comentar la Biblia y a querer compartir la palabra de Dios. Y esto es mucho más importante que nada más cantar y levantar las manos. Cuando él tiene un conocimiento personal de Dios, no va a importar la situación que pase, no va a importar los problemas que vengan. Él siempre se agarrará de Dios. Él siempre se sostendrá en Dios. Asa, al final de su reinado, buscó livianamente a Dios. No, es clara la evidencia. ¿Por qué digo esto? Miren el capítulo 16. El primer año fue impresionante, pero dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. ¿Y qué pasa? Baasa ve un ejército que viene contra él. Ya había tenido una experiencia, ¿no? ¿Cuál había sido? Había venido 1,000,000 de soldados contra él y los habían vencido, pero no, se había apartado de Dios. ¿Por qué? Porque no busca a Dios, no busca la ayuda de Dios, sino va y le dice al rey Ben-Hadad: ¿sabes qué? Ven y ayúdame. Tu padre y mi padre hicieron alianza, tú ven y haz alianza conmigo. ¿Y sabes qué demuestra? No tenía ningún temor de Dios, porque ¿qué hizo? Se fue a la casa de Dios, y todo lo que había atesorado su padre y todo lo que había atesorado él, lo sacó de la casa de Dios y se lo mandó al otro rey, y le dice: toma todo esto y ven y ayúdame. Y se estaba cumpliendo la palabra: seré hallado de vosotros si me buscareis, pero si me dejareis, yo también os dejaré. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Yo creo que cuando alguien deja de buscar a Dios, termina abandonándolo. Y esto es tremendo. Juan 15. ¿Cuánto llevo, Yo no sé ni cuánto llevo. ¿Van bien? ¿Aguantan? Si no aguantan, pues ya ni modo.
Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y fíjense en esta palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en su amor, en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y en vosotros sea cumplido. ¿Cuál fue la palabra clave? ¿Qué? Permanecer, 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 permanecer. ¡Qué impresión! ¿Mandé? Todavía no acabo, estoy acabando el 2 y ya viene el 3. Qué importante que dice que nosotros debemos permanecer en él. Son más de 10 veces el verbo permanencia. Y esto es para que dejemos de ser solo discípulos y tengamos una intimidad con Él. No importa cuánto llevemos en Él, el chiste es que permanezcamos en su presencia. Si este Asa hubiera permanecido como el primer año de su reinado, todo su reinado, wow, la cosa hubiera sido impresionantemente diferente. ¿No creen? Inicialmente lo buscó, pero después se apartó. Y cuando se apartó, lo que leímos aquí en Juan dice: apartados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Wow. ¿Qué necesitamos? Una búsqueda de un celo generacional. Un celo generacional. Este Asa se apartó del Señor, sacó la plata, sacó el oro de los tesoros del templo del Señor, del palacio real, y se los envió a Ben-Hadad, al rey de Siria, que gobernaba en Damasco, y le envió un mensaje. Dice: hagamos alianza, ahí en 2 de Crónicas 16:3. Hay alianza entre tú y yo, y la alianza que tenía con Dios la olvidó, y le mandó todo el oro y toda la plata, y dice que le dijo: anula tu pacto con Baasa, rey de Israel, y ustedes ven toda la historia, léanla. Ya me quiero ir rápido, tengo que acabar porque ya me pasé de tiempo. Bueno, si quieren. Se los voy a platicar muy sencillo. No importa cómo tengas tu santuario, qué tan bonito, qué tan preparado, qué tan apto esté. No importa
posición que tengas delante de la sociedad. Tú eres el templo del Espíritu de Dios. Y si ese templo en lo interior está sucio, está vacío de Dios. Y entonces, pues no hay nada que hacer. Aunque te sientas un don alguien, serás un don nadie. Porque lo que hace la diferencia es Dios en tu vida. Ahora, tú y yo tenemos que tener intimidad con Dios, pero esa intimidad con Dios tenemos que transferirla a nuestros hijos, que lo hagamos con celo, que lo hagamos con deseo, que nuestra forma de comportarnos y de vivir, de que mi sí sea sí, de que mi no sea no, de que vea que no importando su deseo, no importando eso, yo estoy dispuesto a poner los principios de Dios como principios de vida en mi hogar, va a doblar su fe. ¿Sí me explico? Mira, hay un ejemplo sencillo. Una vez David fue y compró un terreno y quería hacer algo para el Señor y le dijeron, no, toma el terreno. Y dice, espérate, te lo voy a pagar y te lo voy a pagar al precio justo, porque yo no voy a ofrecerle a Dios algo que no me cueste. Qué tremendo. ¿Y qué hizo David? De sus tesoros preparó para el templo que iba a ser para el Señor. Y guardó oro y plata y bronce y eran cantidades inmensas. Y cuando levantó a Salomón, le dijo, todo esto yo lo he guardado para el templo, así es que lo vas a usar en el templo. ¿Y sabes lo que hizo Salomón? Trajo oro de Ofir y trajo una madera de sándalo como nunca se había visto en la tierra de Judá, esa madera. Y de esa madera la usó para el templo. O sea, Salomón aprendió del Padre a que debería de poner de lo suyo para el Señor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Tú no puedes dejar que tu hijo no tenga los principios de Dios en su vida y cumpla los propósitos de Dios. Si tú estás entregando tu vida al Señor, tu hijo la va a entregar al doble. Pero si consientes al hijo y lo dejas que haga lo que se le pegue la gana, ¿qué crees? Va a ser como Asa. A ver qué botín agarro y le ofrezco, pero yo no tengo un compromiso real. Si tú quieres que haya un avivamiento generacional, no es tan solo lo que debe pasar en tu vida, sino lo que va a pasar a través de la vida de tus hijos, que tienen que ir al doble de lo que tú fuiste. ¿No? ¿Por qué se acaban los avivamientos? Porque no se levantan generaciones. Ahora somos responsables. Nuestras generaciones tienen que llegar a más de lo que nosotros hemos llegado. Tienen que comprometerse más que lo que nosotros nos hemos comprometido. Tienen que saber más de lo que nosotros sabemos. Tienen que hacer más de lo que nosotros hemos hecho. ¿No? Asa estaba sacrificando animales ajenos,
no estaba entregando nada suyo. Pero quienes vieron su gloria fueron porque entregaron lo mejor y se deleitaron a enseñar a sus generaciones que todo es de Dios y lo recibido de su mano es lo que le damos. De lo que recibimos de su mano es lo que nosotros le entregamos. Cuando un padre enseña a su hijo a tener afecto por las cosas de Dios, respeto por las cosas de Dios, entonces estaremos creando una generación de avivamiento. ¿Lo creen? Algo que hicieron David y Salomón fue humillarse y reconocer. David dijo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que te podamos ofrecer esto? Y era el trabajo, era el fruto de sus manos lo que le estaba ofreciendo. Para cualquiera podría haber sido lo más preciado, pero él se lo estaba ofreciendo. Salomón dijo: mira, si a ti ni los cielos de los cielos te pueden contener, ¿habitarás en este templo que he hecho? ¿Y qué estaba haciendo? Humillándose delante de la presencia de Dios. Estaba reconociendo su condición. Y cuando tú reconoces tu condición y te humillas, cuando le entregas todo lo que hay en ti, todo lo que tienes, entonces hay una manifestación de la gloria de Dios. El templo se llenó, la nube llenó el templo, de tal manera que nadie podía entrar al templo, porque la presencia de Dios se manifestó. Si tú anhelas que tus hijos hereden también un afecto por Dios y que vivan bajo la gloria de Dios, tú debes esforzarte por buscar ser ese sacerdote que enseña la palabra de Dios, que pone en práctica los principios de Dios, que vive conforme a los principios de Dios, de tal manera que los hijos no los oyen, sino los ven, y como los ven, los cumplen. Si te ven así, yo puedo asegurarte que va a haber un celo en su corazón por cumplir los mandatos de Dios, por hacer generacionalmente lo que Dios pide. Entonces, no estarán asistiendo a la congregación porque los traes. Entonces, no cantarán porque les dices que canten. Entonces, ellos serán los primeros que querrán estar aquí y de una forma personal estar buscando presencia de Dios. ¿No? ¿Sí entendemos? Pues ya les dije todo lo que quería. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia. Hemos escuchado tu palabra y nos has llamado la atención, Señor, y nos dices que te busquemos, que enseñemos la palabra, que demos ejemplo, Señor, que provoquemos celo en nuestros hijos para cumplir tu propósito y tu voluntad con sus vidas, oh Dios. Que nos levantemos como esos sacerdotes que saben enseñar tus leyes y tus principios.
porque los han establecido en sus vidas, oh Dios. Estoy levantando a cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Estoy bendiciéndolos en tu nombre, con un sacerdocio de santidad delante de ti, Señor, con un deseo y un anhelo profundo de establecer en sus vidas una comunión, un amor por la palabra, por la oración, un amor por la guía y la dirección de cada uno de sus hijos, que puedan guiar con ejemplo o con autoridad la vida de sus hijos, oh Dios. Pero que los lleven al conocimiento tuyo, Padre. Que los enamoren de ti. Que los hagan tener una intimidad contigo, Padre. Y levanta, Señor, generaciones de avivamiento. Levanta un pueblo bien dispuesto para ti, Señor, con todo su corazón, pero no solamente emocionalmente, sino de acción. Hombres que cumplen tu propósito y tu voluntad, Padre. Está con nosotros. Que tu Santo Espíritu sobre nosotros nos llene y nos unja y haga que vivamos de esta manera delante de ti, Señor. Manifiéstate en el nombre precioso de Jesucristo, Padre. Amén. Amén.